Víspera del compromiso. En la víspera de mi compromiso, mi prometido decidió romperlo, con una firmeza en la mirada que nunca antes había visto. Gloria, lo siento. Ellen y yo tenemos un hijo. Aquella delicada florecilla salida de los barrios pobres había dado a luz a su hijo apenas una semana antes, sola en un departamento alquilado que se caía a pedazos, con los ojos enrojecidos. Dijo, ella solo me tiene a mí. Al final, elegí quitarme el anillo de compromiso. 3 años después, me los encontré en una gala benéfica, ya convertidos en una familia de 3. El joven heredero que una vez desafió al mundo entero por amor ahora se veía fastidiado, mientras él encargaba al niño que lloraba sin parar, tirando de su corbata con impaciencia. Murmuró, ¿no les dije que no vinieran a este tipo de eventos? Esa misma noche, mi celular se iluminó con un número familiar. Gloria. La voz de Oliver estaba tan ronca que apenas se reconocía. Me arrepiento. Capítulo 1. Delante de mí no solo había un informe de embarazo de hace unos meses, sino también un certificado de matrimonio, rojo y cegador. Aún ahora, me resultaba imposible creer que el hombre con el que había estado 5 años me traicionara. Fue solo un accidente. No había ni rastro de culpa en los ojos de Oliver, solo una convicción férrea. La culpa es mía, pero Ellen solo me tiene a mí. El niño es mío, y debo hacerme responsable. La mano con la que jugueteaba con el anillo se quedó inmóvil. Una capa de hielo cubrió mi corazón. Él quería hacerse responsable de ese hijo. ¿Y nuestros 5 años que valían entonces? Dudaba sobre qué responder cuando sonó su teléfono. Desde el otro lado de la mesa alcancé a ver la nota que había puesto, esposa. Ahí lo entendí todo, no estaba negociando conmigo, me estaba notificando. Del otro lado de la línea se escuchaban sollozos claros, dolorosamente nítidos. Oliver. No arruines tu compromiso con Gloria por mi culpa. Yo solo tuve el hijo para no sentirme tan sola. Oscar se parece tanto a ti, si tienes tiempo. Ven a vernos. No te pido nada más. Mientras más lo apartaba Ellen, más se enternecía Oliver. Con el ceño fruncido, me miraba como si mi silencio me convirtiera en una criminal imperdonable. Ya había lanzado el certificado de matrimonio frente a mí, y aún así decía que no quería romper nuestro compromiso. Ellen, quédate en casa esperándome. Enseguida vuelvo contigo. Casa. Alcé la vista hacia la pared cubierta de fotos de boda mías con Oliver. Qué ironía tan cruel. Ya habíamos hecho las fotos. Solo faltaba registrar el matrimonio y celebrar la boda. En aquel entonces, Oliver me había jurado, serás la novia más feliz y más hermosa del mundo. Colgó la llamada y me miró con seriedad. ¿Tienes algo más que decir? No lo entendía. ¿Cómo podían 2 personas que se amaron tan apasionadamente volverse extrañas? ¿Fue cuando Ellen apareció en nuestras vidas? ¿O cuando Oliver le alquiló un piso en secreto? Yo pensé que solo era compasión. Al fin y al cabo, habíamos patrocinado a muchos estudiantes pobres juntos. Era lógico que no sospechara nada. Incluso le permitía a ella entrar y salir libremente de mi empresa. Oliver había dicho que estaba por graduarse, y que le convenía aprender antes de tiempo. También había dicho, si ayudas, hazlo hasta el final. Y ahora, se había llevado tanto al hombre como al dinero. Las lágrimas me nublaron los ojos. Con dedos pálidos me quité lentamente el anillo y lo dejé sobre la mesa. La razón y la educación que recibí desde niña me recordaban que no debía llorar con debilidad. Así que apreté los labios y reprimí las lágrimas. Vete, nunca volveré a ponerme este anillo. Considera que nuestro compromiso jamás existió. Oliver no esperaba que aceptara tan rápido. Se quedó pasmado por un instante, pero enseguida recuperó la calma. De ahora en adelante, no le busques problemas a Ellen. Él era capaz de enfrentarse al mundo entero por ella. ¿Cómo me atrevería yo a buscarle problemas? Apenas terminó de hablar, desapareció. Me quedé mirando la habitación vacía, con un vacío doloroso en el pecho. Arranqué las fotos de boda de la pared y las tiré al trastero. Después marqué un número. Hermano, Oliver y yo no nos casamos, te lo prometo. Me voy a Alemania. Mi familia sabía un poco de lo que pasaba entre nosotros. Creían que solo era un capricho de un joven rico, que al final volvería en sí y se casaría conmigo, pero subestimaron la determinación de Oliver, y yo sobreestimé nuestro amor. Más tarde supe que, el día que me fui al extranjero, el padre de Oliver fue personalmente a disculparse. Lo que pasó después, nunca lo supe. Capítulo 2. Durante mis días en Alemania, me sumergí por completo en los libros. Los recuerdos de Oliver se fueron desvaneciendo poco a poco. Si no hubiera sido por reencontrarlo 3 años después, ya graduada y de regreso al país, en una gala benéfica, quizá ya habría olvidado su rostro. En ese momento, mi hermano me estaba presentando a los diferentes socios de la empresa familiar. Oliver, vestido con un traje negro, estaba al otro lado del pasillo. Alzó su copa y me dedicó una leve sonrisa.
Me pareció extraño, hasta que miré alrededor y comprendí, me estaba brindando a mí. Tras unos segundos de contacto visual, se dirigió directamente hacia mí, pero antes de que pudiera hablar, otro hombre se adelantó. En un viaje de negocios a Alemania me crucé contigo. Soy Diego, uno de los coanfitriones de esta gala. ¿Quién diría que volveríamos a encontrarnos aquí? ¡Qué casualidad! Me giré para mirar al apuesto hombre frente a mí. Efectivamente lo recordaba vagamente. Mi hermano se había alejado para saludar a otra persona. Así que Diego seguramente aún no sabía quién era yo. Antes de que pudiera contestar, Oliver se colocó frente a mí. Señor Diego, ¿no cree que su forma de ligar es un poco anticuada? ¿Y usted quién es?, preguntó Diego con auténtica confusión. Claramente no tenía idea de quién era Oliver. Ah, ya caigo. ¿No eres Oliver, el famoso heredero que desafió al mundo entero por amor verdadero? Curioso, solo te veo a ti aquí. ¿Dónde está tu esposa? ¿No vino contigo?, dijo aquello mirando a su alrededor, como si la buscara. El rostro de Oliver, ya tenso, se puso todavía más pálido y sombrío. No queda nada bien estar casado y acercarse demasiado a otra mujer, ¿no crees?, añadió Diego, inclinándose para susurrarle al oído, pero yo escuché cada palabra, con toda claridad. Los puños de Oliver se apretaron, las venas de su frente se marcaron, parecía que iba a golpearlo. Sin embargo, en el último instante, soltó la tensión y forzó una sonrisa. Gloria es como una hermana para mí. Crecimos juntos. ¿Hablar con ella ya merece tanto escándalo? ¿Hermana? ¿Acaso Oliver había olvidado lo que me dijo en el pasado? Si realmente le hubiera importado, no me habría abandonado a las puertas de nuestra boda. Fruncí el ceño, sin entender. ¿No fuiste tú quien dijo que no debía volver a aparecer delante de ti ni de tu esposa? Oliver me resultaba cada vez más incomprensible. Él fue quien me dijo que me amaba, él quien rompió el compromiso, y ahora él mismo se acercaba de nuevo. ¿Todavía me guardas rencor por lo de entonces?, preguntó Oliver con expresión agraviada, como si la culpable fuera yo. ¿Rencor, Oliver? Han pasado 3 años. Hace mucho que lo superé. Este brindis es por nuestro pasado. Bebámoslo y no lo volvamos a mencionar. Sonreí, levanté mi copa y la vacié de un trago. De reojo, vi a Ellen retenida en la entrada, con un niño de 3 años llorando en sus brazos. Cuando volví la cabeza, Oliver, que segundos antes estaba frente a mí, ya había desaparecido, exactamente igual que hace 3 años. Así que eres Gloria. Tu hermano es uno de los inversores de nuestro nuevo proyecto. Permíteme presentarme de nuevo, soy Diego. A este hombre apuesto lo había conocido hacía 3 años. Apenas llegada a Alemania, casi me atropelló su chofer mientras yo cruzaba apresurada. El conductor se disculpó, y Diego también bajó del coche para disculparse. Yo ni siquiera me había hecho daño, pero insistió en darme su tarjeta y una compensación, aunque le repetí que no hacía falta. Al final recibí una transferencia de 50,000 yuanes en mi cuenta. Había perdido su tarjeta tiempo atrás, por eso hasta hoy no supe su nombre. Que en su momento hubiera conseguido mis datos bancarios ya no me sorprendía. Mientras conversábamos cortésmente, alcancé a oír la voz cargada de reproches de Oliver. ¿No te dije que te quedaras en casa cuidando al niño? ¿Qué haces aquí? Se tiraba del cuello de la camisa con gesto irritado, agotado, mirando a Ellen y al pequeño. La gala, antes animada, se llenó con el llanto del niño. El vestido de Ellen estaba manchado de leche, completamente fuera de lugar en un evento tan elegante. Los invitados giraban la cabeza, atentos al espectáculo. Ellen parecía no darse cuenta. Mecía al niño, intentando calmarlo, mientras le explicaba a Oliver que había venido porque estaba preocupada por él. Cuando su mirada recorrió la sala y se posó en mí, se quedó fija, pasó de la confusión al nerviosismo, y finalmente a la hostilidad abierta. Capítulo 3. Ellen había cambiado mucho en comparación con antes. Recuerdo que cuando la conocí parecía una florecita blanca, pura e inocente, casi como la protagonista ingenua de una novela cursi. Un hogar roto, una chica rota, acompañando a Oliver. Había ayudado a muchos estudiantes pobres. La mayoría eran inseguros pero resistentes. Ellen, en cambio, era distinta. Sabía cuándo mostrarse débil y cuándo fingir ser fuerte. A veces sentía que entendía mejor que yo las reglas del mundo. Cuando se mostraba herida, incluso yo, otra mujer, podía sentirme conmovida. Pero jamás dudé de Oliver. Él me dijo una vez que la mujer con la que se casaría debía ser inteligente e independiente. Aseguró que no le gustaban las frágiles, las que se caen con la primera ráfaga de viento. Y sin embargo, al final me traicionó, y traicionó a todos, por exactamente ese tipo de mujer. Hoy en Ellen no quedaba casi nada de lo que había sido. El tiempo y un hijo la habían desgastado. Y pensar que solo habían pasado 3 años. Ellen avanzó hacia mí, pero antes de llegar del todo,
Un guardia de seguridad la detuvo. Disculpe, señora, ¿tiene invitación? ¿Qué invitación? ¿No basta con que mi esposo esté aquí? 3 años de matrimonio y Oliver ni siquiera le había explicado lo más básico. Su tono también había cambiado. Antes hablaba con dulzura. Ahora su voz era aguda, chillona, como la de una verdulera en la calle. Si antes le guardaba rencor, ahora solo sentía lástima. Todo el mundo sabe que soy la esposa de Oliver. ¿Por qué iba a necesitar invitación? Con esas palabras, hasta el niño en sus brazos dejó de llorar. Los invitados ya estaban molestos. Los guardias estaban a punto de sacarla, mientras Oliver seguía inmóvil. Ni siquiera la miraba, peor aún, la observaba con desprecio. ¿No era esta la mujer que alguna vez cuidó como a un tesoro en la palma de su mano? ¿Cómo podía permitir que la trataran así? Antes, con solo mirarla de reojo, Oliver ya me acusaba de despreciarla. Y cuando todo salió a la luz, antes de que yo me fuera al extranjero, me obligó a borrar el contacto de Ellen. Quiero formar una vida con Ellen. No vuelvas a aparecer en su mundo. Tengo miedo de que se sienta insegura. Ese fue el último mensaje que me envió Oliver antes de que despegara mi vuelo. Así que borré a Ellen y a Oliver. Ambos habían cambiado. Una, amando hasta la locura. El otro, frío y sin alma. Para evitar un escándalo, ordené que trajeran el coche a la entrada y la llevaran a casa. Señora, la fiesta está por terminar. Vuelva primero. Su esposo regresará pronto. Como mi hermano era uno de los organizadores, no quería que hubiera un problema antes de que acabara el evento. ¿Qué quieres decir? ¿Que me vaya para darle a ella la oportunidad de estar con mi marido? 3 años y todavía no lo has olvidado. Cada palabra de Ellen era más absurda que la anterior. Mi hermana nunca se fijaría en tu marido. Guardias. ¿Cómo dejaron entrar a alguien así? Enseguida 3 o 4 guardias la arrastraron afuera, literalmente a la fuerza. Oliver nunca la miró. Su frialdad hacía parecer que nada tenía que ver con él. Oliver, te mandé la invitación por respeto a tu padre, no para que tu esposa viniera a armar escándalo. Mi hermano, siempre amable, ahora mostraba una seriedad extrema. Solo tenía una hermana, yo, y siempre me había cuidado. Hace 3 años, cuando rogué que no retirara la inversión de la familia de Oliver, fue porque no quería mezclar sentimientos con negocios. Oliver tenía cabeza para los negocios, y en aquel entonces realmente ganó dinero. Cuando Ellen ya no estaba, Oliver se acercó a disculparse. Lo siento, Gloria. Te prometo que ella no volverá a aparecer delante de ti. Un momento, esas palabras me sonaban demasiado conocidas. Su mirada hacia mí llevaba una extraña ternura fuera de lugar. Antes de que mi hermano pudiera responder, Oliver se dio la vuelta y se marchó. Gloria, confío en que no repetirás el mismo error. De verdad, en los ojos del señor Diego, ¿soy tan tonta? Diego no respondió, solo sonrió incómodo. ¿Con qué derecho pensaba Oliver que yo volvería a enamorarme de un hombre que me humilló? Para entonces, el pecho me pesaba y me costaba respirar. Mi hermano lo notó y quiso llevarme a casa. Negué con la mano. Quería regresar sola, despejarme un poco. Capítulo 4. Cuando ya casi llegaba a casa, era casi medianoche. No esperaba que Ellen apareciera de repente delante de mí. ¿Por qué volviste de repente? Me increpó. Tenía el cabello enredado, todo su aspecto desaliñado. Tal vez había discutido con Oliver al regresar, pero nada de eso me interesaba. Obviamente regresé para heredar el negocio familiar. ¿Qué más pensabas? ¿Que no podía soltar a tu marido? Todo entre ustedes y yo terminó hace 3 años. Ahora no quiero ningún lazo con ninguno de los dos. Es tarde. Mejor vete a casa. Si no, no tendré problema en pedir a los guardias que te acompañen de vuelta. Mis palabras fueron claras. Si Ellen seguía insistiendo, era realmente una loca, pero aún así no se dio por vencida, y me lanzó una amenaza. Será mejor que cumplas tu palabra, o ya veremos. La mujer frente a mí, con las facciones retorcidas por la rabia, me resultaba irreconocible como aquella chica que hace 5 años se sonrojaba con solo mirarme a los ojos. No le respondí y caminé directamente hacia la villa, pero apenas había dado unos pasos cuando sonó mi teléfono. Ese número tan familiar apareció en la pantalla. Al contestar, escuché una voz masculina ronca. Gloria, hizo una pausa y luego añadió, me arrepiento. En cuanto lo oí, colgué de inmediato y bloqueé el número de Oliver. ¿Con qué derecho hablaba el de arrepentimiento? Ellen, detrás de mí, debió reconocer su voz. Empezó a gritar que quería escuchar la grabación de la llamada. Y tú me decías que ya no te importaba mi marido. Entonces, ¿por qué siguen hablando a escondidas de mí? Me llevé la mano a la frente y solté una risa amarga. Si quisiera ocultarte algo, no habría contestado la llamada delante de ti. ¿Quieres saber qué dijo Oliver? Te lo digo yo misma. Dijo que se arrepiente. Tras eso, me marché sin volver la vista atrás.
A la mañana siguiente, mi hermano se sentó frente a mí. Ya que has vuelto, empezarás como gerente de proyectos. En cuanto al proyecto de la familia de Oliver, decide tú si quieres tomarlo o no. En mi opinión, el futuro no es prometedor. Oliver ya no tiene la capacidad de antes. Asentí en silencio. Romper los vínculos con el negocio de Oliver después de retirar nuestra inversión era exactamente lo que quería. Al llegar a la empresa, vi un grupo de gente reunida. En medio de todos destacaba un rostro conocido, Oliver. Incluso a varios metros de distancia, pude escuchar la voz estridente de Ellen. Te vi con mis propios ojos yendo a ver a Gloria. Después de todo, ¿qué más tienes que decir? Ante sus acusaciones, Oliver apretó los labios, con la misma expresión impaciente de hace 3 años. No armes un escándalo. Sí, todos están mirando. No quiero discutir contigo aquí. La multitud murmuraba entre ellos. ¿Quién diría? El hombre que traicionó a su familia por amor. Igual fue infiel después de casarse, comentó alguien. Otro añadió con burla. ¿Qué esperabas? Dicen que poco después de la boda, incluso estando en lactancia, Ellen se pegaba a Oliver como una sombra, temiendo que otra mujer se lo quitara. Exacto. Y por una de sus visitas sorpresa, Oliver perdió un contrato millonario. Suspiré y pedí a los guardias de seguridad que dispersaran a los curiosos. Al verme, todos guardaron silencio. Oliver, en cambio, se iluminó de emoción, casi ansioso, mientras se acercaba a mí. Gloria, ¿qué necesitabas de mí? Chapter 5. En cuanto dije eso, Ellen me miró como si quisiera devorarme viva. Levanté la mano para detenerla cuando intentó abalanzarse sobre mí y le hablé a Oliver. Vine a informarte que la cooperación ha terminado. Ahora soy la gerente del proyecto. Una vez que firmes los papeles, puedes irte. Dicho esto, saqué del bolso el contrato, el mismo de aquella época. Mi familia había aceptado cooperar con ellos solo por mi causa y había invertido una suma considerable. Pero ahora, Oliver ya no tenía nada que ver conmigo, ni tampoco conservaba las habilidades que alguna vez tuvo. No había razón para seguir arrastrando esto. Tras escucharme, Ellen mostró alivio en el rostro, como si al fin pudiera soltar la pesada piedra que llevaba encima. Oliver, en cambio, se quedó quieto, perdido. Yo estaba en los escalones, medio cabeza más alta que él. Antes, siempre lo había mirado hacia arriba. Ahora, las posiciones se habían invertido. Fue mi amor por él lo que colocó un filtro en mis ojos, haciéndolo ver perfecto. De pronto recordé cuando por primera vez propuso ayudar a los estudiantes pobres. Yo aún estaba admirando al chico de al lado por preocuparse tanto por los niños abandonados, y enseguida me contó que tenía un plan para que los niños de las montañas pudieran ir a la universidad. En ese entonces, lo miraba lleno de entusiasmo y mi corazón latía con fuerza. En nuestro círculo, muchos solo hacían caridad por apariencia. Gran parte del dinero donado era desviado, y solo una fracción llegaba a quienes realmente lo necesitaban. Pero Oliver estaba dispuesto a encargarse personalmente, y yo lo seguí para ayudarlo con la gestión, aunque todavía éramos estudiantes universitarios. Durante esos años ayudamos a más de 10 jóvenes necesitados a entrar en la universidad. No fue tan fácil como imaginábamos, y poco a poco Oliver empezó a desanimarse, buscando excusas para no regresar al campo, hasta que aquella vez lo convencí de ir, y vimos a una débil Ellen encogida en un chiquero. Oliver, que siempre había sido obsesivo con la limpieza, le tendió las manos. No tengas miedo, venimos a ayudarte. Una familia rota, un padre alcohólico, golpes interminables. Esa fue la infancia de Ellen, como la protagonista trágica de un drama. Sin importar cuánto quisieran ayudarla, al principio siempre se negaba, apretaba los dientes, con los ojos enrojecidos. No necesito su caridad. Nunca supe cómo Oliver logró convencerla, pero al final Ellen aceptó nuestra ayuda. Parpadeé, miré al Oliver aturdido frente a mí y añadí, ¿tienes algo más que decir? Un destello de pánico cruzó sus ojos. Extendió la mano para sujetarme, pero la aparté de un golpe. Gloria, todavía estás enojada conmigo, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Ellen soltó un bufido frío. ¿Y qué pasa conmigo y con el niño? No olvides que fuiste tú quien juró que solo me casaría conmigo. No tenía interés en su drama personal. Al ver que Oliver aún se negaba a firmar, simplemente le dejé. Cuando firmes, mándalo a mi oficina. Y me di la vuelta para irme. Capítulo 6. Oliver seguramente le contó a su padre lo de la cancelación de la cooperación, porque esa misma noche el señor Oliver me invitó a cenar al Hotel Nuevo Siglo. Mi hermano también fue invitado. Mi hermano no se anduvo con rodeos. La cancelación de la cooperación fue idea mía. Tío, no culpe a mi hermana. Ella siempre me ha obedecido desde niña. ¿Qué dices? Yo solo supe que Gloria había vuelto de Alemania, y la verdad la extrañaba un poco. El señor Oliver sonrió.
dándole una palmada en el hombro a Oliver. Dicen que graduarse en Alemania es muy difícil, que Gloria haya terminado en 3 años y regresado al país. Eso demuestra talento. Si Oliver hubiera sido más racional en aquel entonces, quizás hoy el desenlace sería distinto. De repente, la charla se desvió hacia el pasado. Acababa de servirme un bocado, pero antes de probarlo lo dejé en el plato frente a mí. Pensé que esta cena era para hablar de retomar la cooperación, pero inesperadamente sacaron a relucir aquel asunto otra vez. Tío, Oliver ya es un adulto. Si tomó esas decisiones, significa que también debe asumir todas las consecuencias. No hay necesidad de embellecer un camino que nunca eligió. Mi hermano ya lo había dejado claro, pero padre e hijo aún se negaban a rendirse. El señor Oliver sacó de su lado una caja de terciopelo. Dentro había un juego de joyas de oro. Recordaba que Oliver me había contado que era una herencia de su madre fallecida, guardada para su futura nuera. Esta cena se estaba volviendo cada vez más incómoda. Gloria. Hace 3 años fue Oliver quien actuó con inmadurez. Está arrepentido. Yo lo regañé. Lo castigué. No sabes cuántas burlas hemos soportado por culpa de esa mujer. Esa mujer viene de un lugar pobre y atrasado. No entiende nada. ¿Sabes cuánto ha perdido nuestra empresa por ella? Gloria, tú y Oliver eran novios de la infancia, hechos el uno para el otro. Estas joyas son solo una muestra de nuestra sinceridad. Cuando te cases con Oliver, yo te cederé todas mis acciones. A mi edad ya debería descansar. Si no fuera por seguir preocupado por el matrimonio de ustedes dos, no habría aguantado hasta ahora. Para mí, sus palabras eran casi un chantaje moral. Oliver intervino, diciendo que me había extrañado todos estos años. Después de que me borraste, seguí observándote con otra cuenta. Supe que pasaste 5 meses aprendiendo alemán por tu cuenta, incluso haciendo voluntariado. Gloria, todo lo pasado fue mi culpa. Dame otra oportunidad. No volveré a cometer el mismo error. Mi hermano arrojó los palillos sobre la mesa, con el rostro sombrío. Lo detuve antes de que explotara, y pregunté con calma. Entonces, ¿por qué crees que yo cometería el mismo error otra vez? Luego sonreí, mirando al señor Oliver. Tío, me alegra que siempre me haya tenido presente, pero Oliver ni siquiera se ha divorciado, y ya tiene un hijo. Incluso si se divorcia, ¿qué pasa con el niño? A mí no me gustan las cosas complicadas. Eso es todo lo que tengo que decir. Mi hermano y yo le deseamos salud y larga vida. Gloria tiene razón, añadió mi hermano. En aquel momento acepté el matrimonio solo porque parecía que se querían de verdad. Ella es tan joven, debería ver más mundo, ¿no le parece? Sin esperar respuesta, mi hermano se levantó a pagar la cuenta. Que la familia Oliver dijera esas cosas hoy significaba que estaban realmente al borde del colapso. De lo contrario, el señor Oliver, con casi 70 años, no habría venido personalmente a interceder por su hijo. Siempre había mimado a Oliver, su hijo tardío, y eso era comprensible. Pero si de verdad hubiera sido firme en aquel entonces, una simple Ellen jamás habría entrado en su familia. No culpo al señor Oliver. Al final, el verdadero problema siempre fue Oliver. Al principio, decir que no odiaba a Ellen sería mentira. Después de todo, si no fuera por ella, nada de esto habría sucedido. Pero solo fue un instante. Pronto entendí que debía agradecerle. Fue su presencia la que me permitió ver claramente la verdadera naturaleza del hombre que tenía a mi lado. Chapter 7. Después de aquella supuesta cena familiar, Ellen se enteró de que Oliver quería divorciarse de ella y armó un escándalo en casa. Oliver se lo dijo con la mayor crudeza. Su familia estaba al borde de la quiebra. La mujer que solía perseguirlo a todas partes de pronto quedó en silencio. Unos días más tarde, una tarde, después de cerrar un gran proyecto, me encontré con Ellen sentada frente a la puerta de mi oficina, con un aspecto totalmente agotado. Estoy dispuesta a divorciarme de Oliver. Apenas salí, me lanzó esas palabras. La situación se volvía cada vez más extraña, y yo, sinceramente, estaba cansada. ¿Qué significa eso? ¿De verdad crees que todavía sigo colgada de él? Me divorciaré de él, por favor, ayúdalo. Y diciendo eso, de golpe cayó de rodillas ante mí. Me sobresalté y retrocedí unos pasos. La mujer frente a mí lloraba desconsolada, con la actitud de alguien dispuesto a morir por amor. No tengo nada. En aquel entonces fue Oliver quien me salvó, quien me ayudó a entrar en la universidad con la que siempre soñé. Ese día yo quería morirme, pero él no solo me ayudó, también me salvó la vida. No sé mucho de la vida, pero no quiero verlo arruinado. Tu familia tiene dinero, ¿no? ¿Tan difícil es ayudarlo una vez? Yo puedo divorciarme. No pediré nada. Solo no dejes que se arruine. Te lo ruego. Te lo ruego. Ellen repetía esas últimas palabras una y otra vez hasta que no pude soportarlo más. Suspiré. Quien lo obligó a salir de casa aquella vez fui yo. Ellen levantó la cara llena de lágrimas y me miró confundida.
La ayudé a levantarse del suelo. Si no hubiera sido por mí, jamás te habría conocido. Lo que tú crees que es amor, no es más que interés. Incluso el dinero con el que te patrocinamos, más de la mitad salió de mi bolsillo. Ellen abrió los ojos de par en par, impactada, y ahora que su familia se hunde, en lugar de buscar la manera de ganar dinero honestamente, padre e hijo prefieren atajos, soñando con salvar la empresa mediante un matrimonio. Ellen, cuando te financiamos la carrera fue para que algún día tuvieras la oportunidad de elegir tu propio destino. Y al final, tuviste un hijo fuera del matrimonio, con un hombre que ya estaba comprometido. ¿Así es como honras la educación que recibiste? Era la primera vez que le decía tantas cosas. Antes, si yo apenas señalaba que no sabía ni usar una impresora, Oliver corría a protegerla. Ahora entendía. Hace 3 años Oliver me advirtió que no le buscara problemas a Ellen, así que se refería a eso. Nunca lo comprendí en aquel entonces. ¿Cuándo la había molestado yo? Incluso en mi peor momento, con el corazón destrozado, jamás pensé en vengarme de ellos. Y de pronto, todo me pareció ridículo. Vete, le dije. Chapter 8. Aunque Ellen armó un escándalo en la empresa, no cambiamos la decisión de cortar toda cooperación con la familia de Oliver. Al final se divorciaron, y la custodia del niño quedó en manos de la familia de Oliver con el argumento de que Ellen no tenía medios económicos para criarlo. Pero, en realidad, ¿qué tanto mejor estaban ellos? Una vez que detuvimos la colaboración, las demás compañías aprovecharon para darles la estocada final y también retiraron sus inversiones. La quiebra de la familia de Oliver llegó mucho antes de lo que yo imaginaba. Poco después, su empresa declaró oficialmente la bancarrota. Orgulloso y arrogante, Oliver se negó a aceptar el puesto que su padre le había conseguido mediante contactos. Era un cargo de supervisor, con un sueldo mínimo de 6,000 al mes. No pude evitar sentir alivio de haberme apartado de él con tiempo. Más tarde fui invitada a un banquete organizado por la familia de Diego. Mi hermano me dijo que era para buscarle una esposa adecuada a Diego, pero durante toda la velada, no se hablaba de otra cosa que de los chismes sobre la ruina de Oliver. Unos decían que sus proyectos de años atrás habían sido plagios. Otros murmuraban que llevaba tiempo consumiendo drogas en secreto, lo que explicaba su gasto desmedido y por qué, tras la quiebra, era imposible que se recuperara. De repente, unas manos cubrieron mis oídos. No escuches eso. Mejor baila conmigo. La última vez fue culpa mía. No debí juzgarte tan rápido. Al darme la vuelta, vi que era Diego. Entendía perfectamente lo que quería, y justamente por eso había venido, para dejar las cosas claras. Después de lo que ocurrió en la gala benéfica, comprendí que no era distinto a los demás herederos ricos, y yo no iba a repetir errores. Señor Diego, he bebido un poco de más. ¿Podría acompañarme hasta la puerta? Se quedó quieto un instante, pero luego asintió, y hasta me puso un abrigo sobre los hombros como todo un caballero. La vecina acaba de cumplir 24. Se dice que siempre lo ha admirado. Señor Diego, quizás sea hora de darle una oportunidad, y de dársela a usted mismo. Llevo menos de medio año desde que volví de Alemania. Aún tengo mucho que aprender en el trabajo. Entiendo sus intenciones. Señor Diego, las flores que me envió eran preciosas, las puse todas en la oficina, y animaron el ambiente de todos. Diego me había estado enviando rosas durante semanas. Cualquiera con un mínimo de sentido podía entender qué significaban. Después de lo ocurrido, me di cuenta de que no necesito el amor tanto como pensaba. Si me considera una amiga, le estaré agradecida. Gracias por el abrigo. Ya llegó mi chofer. Me voy. Adiós. Me quité el abrigo y se lo devolví sin mirar atrás. Al menos él no era como Oliver. Imposible de sacudirse. Y después de esa noche, Diego no volvió a enviar nada a mi oficina. Capítulo 9. La siguiente vez que supe de Ellen fue un mes después. Un grupo de compañeras de trabajo estaba chismorreando ruidosamente. ¿Se enteraron? La exesposa de Oliver intentó seducir a un joven heredero, y la humillaron delante de todos. ¡Qué descarada! Hace 3 años no fue ella quien sedujo a Oliver y por eso la hermana de nuestro presidente tuvo que irse del país, y después de tanto tiempo, sigue siendo la misma. Perro ladrador nunca cambia. Una mujer así se merece lo que le pasa. ¡Ey! Hasta tengo un video de eso. ¿Quieren verlo? Las risitas llenaban la oficina. No lo soporté más y me acerqué a ellas. Al mirar la pantalla y ver a él en medio desnuda, sentí algo difícil de describir. ¿Qué están haciendo? La que tenía el celular lo escondió rápido en el bolsillo al oír mi voz, negando con nerviosismo. Gerente, no se enoje. Solo estábamos defendiendo su honor. Otra mujer, sentada al frente, habló indignada, como si estuviera vengándome. ¿O sea que he caído tan bajo que necesito que ustedes se venguen por mí? ¿O creen que soy una mujer rencorosa que se arruinaría por un hombre? No es eso lo que quisimos decir.
De verdad. Y ese video, lo que están haciendo no solo es inmoral, también puede ser ilegal. No vuelvan a difundir porquerías como esa. Todas asintieron confundidas, sin atreverse a seguir. En cuanto a Ellen, nunca pensé que hubiera cometido un pecado imperdonable ni que tuviera que pagar un precio enorme. Solo me parecía un poco lamentable. Un desperdicio. Caer tan bajo en nombre del supuesto amor verdadero. Ya nadie podía salvarla. Cuando mi hermano se enteró, despidió de inmediato a esas 3 empleadas. Creí que todo terminaría ahí y que podría aprovechar las vacaciones para ir a la playa. Pero Oliver volvió a aparecer y arruinó mis planes. Parado en la puerta de la villa, estaba tan desaliñado que apenas lo reconocí. Gloria, sé que me equivoqué. No vengo a pedir nada más, solo quiero tu perdón. Oliver dudó. Suspiré. ¿Qué quieres decir exactamente? A estas alturas no espero nada. Pero mi padre cayó gravemente enfermo el mes pasado. Su último deseo es vernos juntos otra vez. ¿Puedes ayudarme? Oliver, todavía no me entiendes. Igual que yo nunca te entendí. Lo que más odio es el chantaje moral. Y lo segundo que más odio es estar cerca de ti. No es cuestión de riqueza o pobreza, lo nuestro se acabó para siempre. No tienes que pegarte a mí como una lapa. Si tu padre está enfermo, deberías trabajar duro para pagar su tratamiento. No venir aquí a fingir que eres la víctima. Tengo cosas que hacer, así que no te acompaño a la salida. Fui clara como el agua, pero Oliver se quedó quieto como una estatua. Gloria, gritó mi nombre. ¿Entonces qué valieron nuestros 5 años juntos? Al final, todavía me odias. Pero, ¿tan desalmada puedes ser? Mi padre siempre te trató como a una hija, y ahora que está a punto de morir, ¿ni siquiera lo visitas? Eres cruel. ¿No temes el karma? Escuché que en tu empresa te portas como una princesa mimada, despidiendo a la gente a tu antojo. Ja, ¿y todavía finges ser noble delante de mí? Abrí las manos y le contesté, ¿pruebas? Si no las tienes, puedo demandarte por difamación. De repente, Oliver me agarró del brazo con furia. Las pruebas las tienen esas 3 empleadas despedidas. Si no quieres que las acciones de tu empresa se desplomen, más te vale volver conmigo. Me zafé con todas mis fuerzas. ¿Y si digo que no? En ese momento presioné el botón de alarma. 3 guardaespaldas lo sujetaron enseguida. No quería llegar tan lejos, pero él no dejaba de presionar, sin soltarme. No lo entendía. Si ya habíamos roto, ¿por qué no cortar limpio? ¿O era porque ya no tenía nada que perder y decidió hundirse conmigo? Después de que lo echaran, llamé a mi hermano para preguntarle por el padre de Oliver. Me dijo que, sintiéndose humillado, el hombre había vuelto a la vieja casa de la familia. No estaba enfermo en absoluto. Me reí con amargura. Casi caigo otra vez en las mentiras de Oliver. Incluso después de ser expulsado, Oliver no paró. Empezó a difundir rumores sobre nuestra empresa. Yo tampoco tuve piedad. Lo denuncié a la policía y entregué la grabación de sus amenazas. Aquel joven que una vez fue arrogante y lo llamaban el príncipe del amor puro, ahora no era más que un prisionero. De ser el centro de admiración pasó a ser motivo de burla en las sobremesas. Yo solo podía suspirar ante la ironía del destino. Escuché que Ellen volvió a la montaña, y nunca más se supo de ella. Quizás ese era el final que nos correspondía, 3 líneas paralelas que nunca debieron cruzarse, cada uno regresando a su propio mundo.